Nos alegra volvernos a encontrar, queridos hermanos, para revisar en esta ocasión nuestra revista La Atalaya de noviembre del 2020. Esta es la nueva revista que utilizaremos para 4 artículos de estudio que tendremos, así que queremos aprovecharla muy bien. Queremos recordarle que si usted aún no se ha suscrito a este canal, le animamos a hacerlo, es completamente gratis y también puede compartir este link con otros hermanos o estudiantes de la Biblia que crean que puedan beneficiarse. Nuestro estudio es el que corresponde para la semana de 4 al 10 de enero. En esta ocasión, el título del artículo de estudio número 45 es ¿Cómo ayudar a otros a obedecer lo que Cristo mandó? Es lo que corresponde para esta semana. Y el texto que tenemos para esta ocasión, que es el texto central, es Mateo 28, 19 y 20, donde dice: vayan y hagan discípulos, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Este es el tema principal. Pues bien, hablemos del avance de nuestro estudio. Dice así: Jesús les dijo a sus seguidores que hicieran discípulos y que les enseñaran a obedecer todo lo que Él les había mandado. En este artículo veremos cómo hacer lo que dijo Jesús. La información se basa en parte en un artículo que se publicó en la Atalaya del 1 de julio de 2004, páginas 14 a 19. Así que ya tenemos la idea de la información que trataremos. Avancemos entonces al párrafo número 1. Dice: ¿qué mandó Jesús en Mateo 28, 18 al 20? Bien, vamos a leer el texto bíblico en su totalidad para rescatar los puntos principales. El texto dice así: Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. La pregunta decía: ¿qué mandó Jesús en Mateo 28, 18 al 20? Pues como vemos en el texto, a hacer discípulos y enseñarles a obedecer lo que Él mandó. Y claro, se indicaba también que otros pasos debían darse, como el bautizarse, y también que eso Él estaba solicitándolo porque ahora tenía autoridad dada desde los cielos. El párrafo 2 dice: ¿qué preguntas vamos a analizar? Bueno, tenemos aquí 3. Primera, ¿qué debemos hacer además de enseñarles a los nuevos discípulos las normas de Jehová? Segundo, ¿cómo puede toda la congregación ayudar a los estudiantes de la Biblia a progresar en sentido espiritual? Y por último, ¿cómo podemos ayudar a los hermanos inactivos a participar de nuevo en la obra de hacer discípulos? Así que nos vamos a concentrar en esos 2 grupos, los nuevos que están estudiando la Biblia y los inactivos que han dejado de predicar. Tratemos entonces el primer subtítulo: enseñémosle a obedecer lo que Cristo mandó. El párrafo 3 dice la pregunta: ¿qué detalle incluye el mandato que dio Jesús? Es de interés lo que se resalta en este párrafo 3, que Jesús no solo dijo: enséñenle todo lo que yo les he mandado, sino que el texto dice, y está en letras negritas: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Así que nosotros también, si queremos cumplir con ese detalle, tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes qué hacer, pero también cómo deben hacerlo. Y en eso nos vamos a concentrar. Y vamos a ver justo en el párrafo 4 para empezar con estos puntos. Explique con un ejemplo cómo podemos enseñar a alguien a obedecer lo que Cristo mandó. Bueno, se pone como ejemplo aquí a un instructor de una escuela de conducción. Es cierto que tiene que enseñar la teoría a los estudiantes, pero también es importante que acompañe en las clases prácticas para que ellos puedan poner por obra
a aplicar en la carretera lo que han aprendido. Así él también va a observarlos en cuanto a su progreso o entendimiento de las normas de tránsito. ¿Cuál es la lección? Bueno, el párrafo 5, la parte A dice: según Juan 14:15 y 1 de Juan 2:3, ¿qué debemos enseñar al estudiante a hacer? Bien, veamos primero Juan, capítulo 14, versículo 15, que dice: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y ahora tenemos la primera carta de Juan 2:3 que dice: y por esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si seguimos obedeciendo sus mandamientos. La pregunta decía, según Juan 14:15 y 1 Juan 2:3, ¿qué debemos enseñar al estudiante a hacer? Pues los dos textos resaltan la palabra obedecer u obediencia. Así que eso es lo que debemos enseñarles. Y tenemos la parte B, de algunos ejemplos de cómo podemos hacerlo. Pues podemos hacerlo con nuestro propio ejemplo. Podemos contarle cómo los principios bíblicos nos han ayudado, ya sea en el trabajo, en la escuela o al escoger entretenimiento. También podemos contarle alguna experiencia de cómo tomamos una buena decisión por los consejos que hemos recibido de la Biblia. Otra cosa importante también es orar por ellos y que Jehová los ayude a tomar buenas decisiones. Algunos ejemplos que podríamos indicarle de cómo ellos pueden obedecer con nuestro propio ejemplo, que debido a nuestra obediencia han dado los buenos resultados. Párrafo 6, la pregunta es: ¿qué más debemos hacer para enseñar a otros a obedecer los mandatos de Jesús? Bueno, tenemos que ayudar al estudiante para que llegue a tener el deseo de hacer discípulos. Es cierto que una de las cosas que se ha escuchado que muchos temen es la predicación. Les aterra eso, pensando que no van a poder hacerlo bien. Pero si ellos entienden mejor las verdades bíblicas, entonces su fe se va a poner muy, pero muy fuerte y claro, ese corazón se sentirá motivado para predicar y estará dispuesto a llevar estas buenas noticias a otras personas. La pregunta 7. ¿Cómo podemos ayudar al estudiante a tener el deseo de predicar las buenas noticias? Bueno, es importante el hacer preguntas de punto de vista. Por ejemplo, ¿cómo diría usted que ha mejorado su vida desde que aceptó el mensaje del reino? ¿O cree que otras personas necesitan escucharlo? Y una más, ¿qué puede hacer por ellas? Podríamos mencionarle que, por ejemplo, el texto que está aquí de Mateo 9, 37 y 38, se habla de una cosecha que es mucha, pero hay pocos trabajadores. Y animarlo, prepararlo. Se sugiere, por ejemplo, mostrar tratados del kit de enseñanza y preguntarle cuál de ellos le ayudaría mucho a sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. También podríamos practicar con ellos cómo podría él ofrecerlos de una manera amable sin ofender a los demás. Y claro, cuando esa persona ya dé los pasos y llegue a ser un publicador no bautizado, queremos también seguir junto con ellos, apoyándolos, tal como lo hizo Jesús, que iba con sus apóstoles. El subtítulo que viene dice: el papel de la congregación en el progreso de los estudiantes. La pregunta 8. ¿Por qué es importante que la persona llegue a sentir un profundo amor a Dios y al prójimo? Y también debemos ver el recuadro cómo ayudar al estudiante a amar a Dios. Bien, la mejor manera para que se sienta deseosa de ayudar a otros es que ame a Jehová profundamente y al prójimo. Así él se sentirá motivado por ayudar a otras personas. Y claro, podrá obedecer, que es el punto que queremos que se realice, y hacer todo lo que Jesús mandó. También hay que recordarles a ellos que Jehová sin duda va a apoyarlo muchísimo en tratar de vencer poco a poco su temor a la gente. Y claro, también hablábamos de un recuadro, cómo ayudar al estudiante a amar a Dios. Podemos animarle a leer la Biblia, como dice este recuadro. Puede dedicar solamente unos minutos. Darle un programa a la lectura de la Biblia, que ya hablamos de hace unas semanas atrás en un estudio
que hablaba sobre ayudar a los estudiantes. También el ver los videos de introducción de cada libro de la Biblia y ayudarle a ver también cómo encontrarlos en nuestra página web. Y ahora pues tenemos hace pocos días nuestra Biblia de estudio en el idioma español. Así que tenemos una herramienta valiosísima que también queremos que ellos no se la pierdan y que puedan descargarla del sitio JW. Otra ayuda es que aprenda a meditar, como se ve ahí en la fotografía, que la persona piense en lo que está leyendo. Menciona aquí, vayamos a la introducción a la palabra de Dios, que está al comienzo de la traducción del Nuevo Mundo, y podemos mostrar la pregunta número 20. ¿Cómo aprovechar al máximo la lectura de la Biblia? Y se indica ahí de 4 preguntas que pueden servir para uno pensar, aplicar en el punto que sería más práctico en nuestras vidas y sacarle el jugo a la información. Un tercer punto indica sobre enseñarle a orar. Eso es fundamental porque ella necesita acercarse a Jehová sin necesidad de que nosotros estemos a su lado, que acuda a Jehová para que pueda realmente obtener la ayuda. Y aquí hay textos que se pueden utilizar, como el Salmo 25:4, donde se indicaba que uno le pide a Jehová que le enseñe a andar en su verdad, o la primera carta de Juan, el capítulo 5, los versículos 14 y 15, donde cualquier cosa que esté de acuerdo a su voluntad, podemos tener la seguridad de recibir como respuesta. Indicarle que tiene que ser muy específico en las oraciones, que aunque Jehová sabe lo que necesitamos, sin embargo tenemos que pedirle exclusivamente lo que necesitamos. Y claro, eso también tiene que ver con empezar y acabar las clases bíblicas mediante la oración. Y la mejor manera que ellos aprendan es escuchando las nuestras. Queremos que la persona esté dispuesta a obedecer a Jehová y de hacer lo que Cristo mandó. Veamos ahora el párrafo 9. La pregunta es, ¿de qué maneras aprende una persona a manejar un automóvil? Pues no solamente aprende escuchando las instrucciones de su instructor, también puede hacerlo observando a otros conductores que sean buenos en la carretera. Eso le ayudará a ver cómo puede alguien ser amable al ceder el paso, utilizar las señales de tránsito correctamente, o como dice aquí, si baja las luces para no deslumbrar a quienes vienen en sentido contrario, etc. Aprende tanto por lo que le dice el instructor como lo que ve hacer a buenos conductores. El párrafo 10 dice, ¿qué ayudará al estudiante a progresar en sentido espiritual? Pues como en el ejemplo que se puso, no solamente va a aprender del maestro, el estudiante, también de otros buenos siervos de Jehová. Para eso necesita reunirse con esos buenos siervos en las reuniones. Eso ayudará a que su fe crezca, que vea a otros hermanos que serán una buena influencia. Aquí se pone el caso de Hechos 15, 30 al 32, que habla de Judas y Silas, cómo animaron a los hermanos con muchos discursos y los fortalecieron. Así que es una manera como uno en las reuniones también puede recibir estímulo. Se indica en el párrafo que uno puede presentarle a hermanos o hermanas con quienes tal vez tengan algunas cosas en común. Y de eso se trata en el párrafo 11. Dice así, ¿qué casos pudieran darse en la congregación y qué efecto pueden tener en los estudiantes? Aquí se mencionan por lo menos 3 ejemplos. 1. Un estudiante es madre soltera y al ir a la reunión ve que hay hermanas que tal vez están en una situación parecida y aún así se esfuerzan por ir al salón del reino con sus niños y ella también ve un buen ejemplo ahí. Otro caso se habla de alguien que está tratando de dejar el hábito de fumar. En la congregación conoce a un publicador que pasó por algo parecido. Le cuenta del amor a Jehová, cómo lo motivó esto a obedecer los principios bíblicos y poder vencer ese vicio. Y claro, eso es una manera que el estudiante se sienta animado de ver que otros pudieron vencer lo que él quiere también hacer. Y por último se presenta aquí el caso de una joven que está estudiando la Biblia, se fija en una hermana también de una edad parecida a la de ella
que se la ve feliz siendo testigo de Jehová. Así que ella también quiere ponerse esa meta de sentir esa alegría del servicio a Dios. El párrafo 12, la pregunta es: ¿por qué decimos que todos podemos aportar nuestro granito de arena al progreso de los estudiantes? Como ya vimos en el párrafo anterior, el estudiante se beneficia del ejemplo de otros hermanos que están en una situación parecida a la suya. Y alguien en la congregación puede tener una situación parecida al estudiante, y eso le va a ayudar a beneficiarse del ejemplo y darse cuenta que es posible vencer una situación que puede parecer un estorbo en el servicio a Jehová. Esa es una manera de aportar su granito de arena. Como indica ahí en Mateo 5:16, que otros vean las buenas obras y se dé gloria a Jehová porque Él nos ha ayudado a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Y este párrafo 12 remata con una muy buena pregunta a nivel personal para nosotros. ¿Qué estoy haciendo para animar a los estudiantes de la Biblia que vienen a las reuniones? Recuerden, nuestro propósito es que ellos también obedezcan los mandatos de Jesús. Bien, hemos visto entonces el primer grupo. Ahora vamos al segundo grupo del que hablaremos en este estudio. El subtítulo es: Ayudemos a los inactivos a volver a predicar. Párrafos 13 y 14, la pregunta es: ¿cómo trató Jesús a sus apóstoles cuando estaban desanimados? La historia de la vida de Jesús, en especial en sus últimos momentos de vida, como vimos en semanas anteriores en nuestro estudio bíblico de congregación con el libro Jesús, el camino, la verdad y la vida, recordaremos que los últimos momentos de Jesús se quedó completamente solo. Sus apóstoles lo abandonaron. Qué desanimado podría haberse sentido él, y tal vez ni queriendo saber más de esos apóstoles. Sin embargo, el relato de Mateo 28:10 habla de cuando él resucitó, le dijo a unas discípulas: no tengan miedo, vayan, avisen a mis hermanos. Así que aunque lo habían abandonado, él todavía los seguía llamando y considerando sus hermanos. Una excelente manera de imitar a Jehová, siendo compasivo y estando dispuesto a perdonar. Por eso el párrafo 15 dice: ¿qué sentimos por quienes han dejado de predicar? Pues debemos sentir lo mismo que Jehová. En Hebreos 6:10 se dice que Jehová no es injusto y no se olvida la obra de ustedes. Muchos de los hermanos que han dejado de predicar han pasado décadas llevando las buenas noticias, siendo ejemplares, y algo los hizo parar y desanimar. Pero un punto que se recalca aquí en el párrafo es: siguen siendo nuestros hermanos y por lo tanto debemos seguir amándolos. Y es lindo lo que pone aquí el esclavo: los extrañamos muchísimo, como se indica aquí en Lucas 15, 4-7. De 100 ovejas, una se perdió y el pastor estuvo dispuesto a buscarla, encontrarla, y cuando eso pasó, se alegró sobremanera. Pregunta entonces es: ¿de qué maneras podemos imitar a Jesús y demostrarles nuestro interés? Bueno, veamos algunos puntos. El párrafo 16 dice: ¿cuál es una manera de demostrarles a nuestros hermanos inactivos que nos interesamos por ellos? El primer punto es invitándolos con cariño a las reuniones. Volviendo al punto de Jesús cuando resucitó, en Mateo 28:10 invitó a sus apóstoles a ir a Galilea y allí se volverían a encontrar. Era una reunión que estaba él programando. Nosotros también queremos invitar a los inactivos a asistir a las reuniones de congregación. Claro, puede que en la primera ocasión no lo hagan, pero si reiteramos nuestra invitación, puede que en algún momento ellos lo acepten. Como cuando se reunieron ya en Mateo 28:16, Jesús se alegró de estar con ellos. Nosotros también queremos tener la misma alegría que tendríamos con nuestros hermanos que regresan a la congregación. El párrafo 17 dice: ¿qué debemos hacer si un inactivo viene a una reunión? Como se ha puesto en algunas ilustraciones de cuando el padre recibe al hijo pródigo, recibirlos con los brazos abiertos.
Cuando Jesús se les acercó a sus discípulos, dice que habló con ellos para hacer que se sintieran bienvenidos. Nosotros también debemos ponernos en la posición de los inactivos. Al acercarse después de un buen tiempo al salón del reino o a las reuniones, no van a estar ellos muy abiertos a conversar. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar, acercarnos y darle una calurosa bienvenida. Queremos realmente que él se sienta cómodo en la presencia o en la compañía de todos los demás. Es posible que no sepamos ni qué decirle, pero con que nos alegra mucho volverlo a ver, será suficiente en ocasiones para la gran mayoría. Párrafo 18. ¿Cómo podemos darles ánimo y confianza a los inactivos? Bueno, los inactivos, al haber dejado de predicar por un buen tiempo, estarían casi similar a los estudiantes de la Biblia, con cierto temor de volver a predicar. Bueno, en ese caso ahí nosotros tenemos que intervenir, haciéndonos disponibles para acompañarlos en la predicación cuando ellos estén listos. No queremos apresurarlos y por supuesto también tenemos que estar seguros de los ancianos que ellos estén autorizando que ellos vuelvan a la predicación, que tomemos la iniciativa y tratando de ayudarlos y seguirlos considerando como nuestros hermanos. Ahora tenemos el subtítulo final: completemos la obra que Jesús nos encargó. El párrafo 19 dice: ¿cuál es nuestro más sincero deseo y por qué? Bueno, es completar la obra que Jesús nos encargó a todos, tanto a los nuevos que hemos hablado, los inactivos, y nosotros los que nos mantenemos todavía en esta labor hermosa. Queremos hacer que los estudiantes progresen. Queremos realmente que todos podamos hacer esta labor hasta la conclusión de este sistema. Una nota que menciona aquí sobre el glosario de qué significa conclusión del sistema es periodo de tiempo que termina con el fin del sistema o la situación mundial controlado por Satanás. Coincide en el tiempo con la presencia de Cristo. Dirigidos por Jesús, los ángeles separarán a los malvados de los justos. Eso significa la expresión conclusión del sistema. Y volviendo al párrafo, pues nuestra posición debe ser la misma que dijo Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. Así que todos, incluyendo a los estudiantes y a los inactivos, queremos trabajar lado a lado hasta el final. La pregunta 20. Según Filipenses 4:13, ¿por qué podemos cumplir con la misión que Jesús nos mandó? Bueno, el texto de Filipenses 4:13 dice: tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder. Así que, ¿por qué podemos cumplir con la misión que Jesús nos mandó? Porque Jehová nos ayuda. Jehová nos apoya, somos colaboradores de Dios, tenemos la compañía de Cristo y Él dijo que iba a estar hasta el final apoyándonos. Por eso concluye el párrafo diciendo: es un enorme placer y un gran privilegio cumplir con nuestra misión y ayudar a otros a hacer lo mismo. Muy bien, hermanos, ahora tenemos las preguntas de repaso. La primera es: ¿qué respondería? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a obedecer lo que Jesús mandó? Pues como se puso los ejemplos de conducir un automóvil, queremos animarlo a poner en práctica lo que ha aprendido en su estudio de la Biblia, que sería como la teoría. También indicarle cómo nos ayudan a nosotros de manera personal los principios bíblicos. Puede ser en el trabajo, en la escuela, familia, etc. Queremos también animarlos a compartir lo que han aprendido con sus familiares y amigos. También con ellos darles artículos o el material impreso para que las personas puedan presentárselos a ellos y, por supuesto, ayudarles a ofrecerlos de una manera amable. La otra pregunta es: ¿qué respondería? ¿Qué podemos hacer para animar a los estudiantes de la Biblia que asisten a las reuniones? Queremos que den pasos que intensifiquen su amor por Jehová. Y se vean algunos puntos como leer la Biblia cada día, aunque sea unos pocos minutos, que medite en lo que está leyendo, que aprenda a orar
y que lo haga de manera sincera, explícita a Jehová. Luego, al asistir a las reuniones, que se relacione con otros que sean una buena influencia para ellos, que tal vez tengan hasta situaciones similares en su vida y que vean cómo, poniéndose en práctica los consejos bíblicos e intensificando el amor hacia Jehová, se pueden vencer cualquier situación. La tercera pregunta es, ¿qué respondería? ¿De qué maneras podemos ayudar a los inactivos a salir a predicar de nuevo? Mucho tiene que ver nuestra actitud hacia él o hacia ella. Queremos seguir considerando como nuestros hermanos. Queremos ser compasivos y perdonadores como lo fue Jesucristo. Demostrar que los extrañamos y los amamos. No solo pensar en eso, sino demostrárselo y, si es posible, decírselos. También queremos invitarlos a las reuniones y no darnos por vencidos si es que no acuden a las reuniones enseguida. Y cuando lo hagan, queremos hacerlos sentir cómodos y hacernos disponibles también para acompañarlos cuando estén listos para la predicación. Tomará tal vez su tiempo, pero queremos nosotros también ser pacientes y considerados con ellos. Bien, hermanos, aquí tenemos entonces algunas sugerencias que podríamos usar para nuestra reunión con el artículo ¿Cómo ayudar a otros a obedecer lo que Cristo mandó? Esto es lo que corresponde con el artículo de estudio número 45 para esta semana de enero 4 al 10. Esperamos que si aún no nos hemos suscrito podamos hacerlo y compartir este link también con otros estudiantes o con hermanos que tal vez podrían beneficiarse. Es un gusto, hermanos, el haber podido estar con ustedes revisando la atalaya de noviembre de 2020 con este artículo número 45. Y esperamos que si es la voluntad de Jehová, pues volvamos a encontrarnos en una próxima ocasión.